Saludos. Hoy vamos a ver varios temas en el área de matemáticas. El primer tema que vamos a tratar se refiere a semejanza de triángulos. Otro tema es el teorema de Tales de Mileto y también otro tema es el de Pitágoras. Esto debido a que van de alguna manera unidos y las aplicaciones, como ya lo hemos mencionado en videos anteriores, son muy prácticas, son de uso muy común, pero luego no se da uno cuenta y no los utiliza para resolver problemas de la vida diaria. Comenzamos. El primero decía semejanza de triángulos. ¿Qué son triángulos semejantes? Pues como su nombre lo dice, son triángulos que se parecen mucho entre sí. ¿En qué se parecen? Se parecen en cuanto a los ángulos que forman dichos triángulos. O sea, son iguales los ángulos de estos triángulos, aunque su tamaño sea muy distinto. Lo importante en este caso para hacer uso de la semejanza de triángulos es que tengan los mismos ángulos internos en los dos. De ahí, como ya también hemos comentado, a los triángulos los nombramos por sus ángulos: ángulo A con mayúscula, ángulo B con mayúscula y ángulo C. Y a los lados opuestos a estos ángulos también los nombramos con A, B y C, pero ahora con minúscula. Entonces en este caso tenemos el triángulo ABC y también tenemos el triángulo A', B', C'. ¿Por qué los llamé así? Pues porque ya lo mencioné, tienen la misma medida los ángulos, el A' con el A, el C con el C, el C' con el C y el B con el B', aunque los lados sean distintos. Vamos a encontrar que para los triángulos semejantes, y así se escribe triángulo, un triangulito, y luego las siglas de los ángulos A, B, C, y este símbolo, que es una raya curveada, indica que es semejante. Esto quiere decir semejante al triángulo A', B', C', A', B', C'. De esto se derivan los teoremas que acabo de mencionar. Misma forma, pero no igual tamaño. El postulado número 1 nos dice que el ángulo A es igual al ángulo A', ángulo A es igual al ángulo A'. Lo mismo sucede con el B y con el ángulo C igual a C'. De ahí se deduce lo siguiente, que la fracción, la razón de A entre A' es igual a la fracción B sobre B' y C sobre C'. Esto quiere decir que vamos a pensar que A vale 4 y A' vale 2, entonces ¿cuál es la razón? O sea, ¿cuál es el resultado de dividir 4 entre 2? Pues va a ser 2, y esa misma razón se va a conservar cuando dividamos B entre B' y lo mismo C entre C'. Esto es, la razón se conserva. Si la razón de aquí A entre A' es 9, pues lo mismo va a suceder con esta razón, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo práctico y ustedes lo van a poder comprobar. Tenemos este ejemplo en donde nos dice que el triángulo ABC tiene estas medidas: A minúscula, el lado A minúscula vale 16, el lado C minúscula vale 24. Ya dijimos que son los lados opuestos, es la misma letra pero en minúscula. Ahora, el ángulo vale 40 grados. Entonces, con esto es suficiente para que construyamos un triángulo
semejante que le vamos a llamar A', B' y C', con el mismo ángulo, ¿sí? Y en este caso A vale 4, A' vale 4 y C' vale 6. Entonces, atendiendo el segundo postulado que nos dice que A sobre A' es igual a C sobre C', pues entonces podemos escribir la igualdad de fracciones A que vale 16, ya lo calculamos entre 4, originalmente no se tenía, sobre C valía 24 y C' 6. Entonces despejamos A y va a ser que A va a ser igual, como el 4 está dividiendo a la A, ¿cómo pasa al otro lado de la igualdad? Multiplicando 4 por 24 entre 6, A nos da el valor de que A vale 16. A vale 16. Entonces, lo que acabamos de comprobar es de que se mantiene la proporción A que vale 16 entre A' que vale 4, pues la fracción es igual a 4. Y C que vale 24 entre C' que vale 6, la fracción vale 4. A eso se refiere que las razones, o sea, los resultados de hacer la división, se mantienen 4 en 4. Esto, ¿en dónde lo aplicamos? Pues miren ustedes, si tenemos, por ejemplo, un árbol que no podemos subirnos a medirlo por razones propias de que aquí es fuerte el árbol, pero conforme vamos subiendo pues se va haciendo débil y no es posible, pero sí podemos medir la sombra que tiene ese árbol, que es 5 metros, ¿sí? Y al mismo tiempo que este árbol produce la sombra de 5 metros, ponemos una varilla de 2 metros y nos damos cuenta que son 2/3 de metro, esto es 0.66 metros, ¿sí? 66 centímetros. Sí tenemos el control de esta varilla que vale 2 metros y la sombra, a la misma hora estamos comentando. Entonces, tenemos las fracciones que decimos C que no sabemos cuánto vale, sobre 2 metros es igual a 5 metros sobre 2/3 sobre 0.66. Entonces, la C a qué va a ser igual? La C va a ser igual a, el 2 está dividiendo, pasa multiplicando 5 por 2 entre 0.66 y eso nos va a dar 15 metros. ¿Sí? Y vamos a ver, el 5 ¿cuántas veces cabe en el 15? 3 veces. El 2/3, ¿cuántas veces cabe en 2 metros? Igual 3 veces, porque 2 por 3 entre 3 pues es igual a 2 metros. Entonces se conserva la razón, la fracción. Vean ustedes cómo con el teorema de semejanza de triángulos podemos resolver pues este tipo de problemas que de otra manera pues es complicado, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver el tema teorema de Tales de Mileto. Tales de Mileto pues fue un geómetra de la época clásica de Grecia, o sea, estamos hablando de aproximadamente 450 años antes de Jesucristo.
y él descubrió algo muy particular. Él decía, si tenemos un triángulo, cualquier triángulo, ¿sí? Que en este caso A, B, C con mayúsculas, y trazamos una recta paralela a uno de sus lados, paralela a B, en este caso A', B', tiene que ser paralela, ¿sí? Entonces, creamos un triángulo semejante. Eso es lo que nos comenta, descubrió Tales de Mileto, y aquí lo decimos, si el triángulo AB, más bien el lado AB, es paralelo al lado A', B', ¿sí? Entonces se puede decir que tenemos dos triángulos semejantes, A', B', C'. ¿Por qué semejantes? Porque estamos utilizando este mismo ángulo, porque estas es paralela a B, y por lo tanto estos ángulos, tanto este ángulo como este ángulo, pues son iguales. Entonces estamos hablando de triángulos semejantes. Con ello, o sea, mucho antes de que se escribieran estos teoremas, Tales de Mileto ya lo tenía, ¿sí? Y tenemos dos triángulos semejantes, y resolvió este tipo de problemas. Por ejemplo, decía que si tenemos un lago muy largo, ¿sí? De esta forma, alargado, y de alguna manera trazamos desde un punto C, este es el punto C, trazamos un triángulo semejante, ¿sí? Y en este caso una línea paralela a la línea AB, ¿sí? Que se llamaría A', B', trazamos todo el triángulo, tenemos el triángulo A', B', C' controlable, o sea que sí podemos medir cuánto vale A', cuánto vale C', y también podríamos saber cuánto vale B'. Entonces podemos calcular el ancho de este lago alargado, que en la vida real sería complicado andar en el agua, ¿sí? Y no sabemos qué tan profundo, etc. Entonces, si trazamos este triángulo semejante, que es el de color rojo, con estas medidas, y teniendo esta medida la de A, entonces formamos pues prácticamente el mismo principio de triángulos semejantes, que dice A sobre A', o sea, A que va del punto B al C, ¿sí? Vale 162 metros. Eso sí es medible porque pues está sobre la tierra y podemos medir con exactitud. También sacamos la medida del punto B' a C', que vale 27 metros. De la misma manera, de A' a B' tenemos que vale 32 metros. Entonces ya hacemos la igualdad de razones, que nos dice A' sobre A' es igual a B sobre B' y C sobre C', para triángulos semejantes. Aquí estamos viendo que son triángulos semejantes, y entonces A sobre A' sabemos que vale 162, porque eso está sobre tierra y lo podemos medir. A' también 27 metros. C, esa no la conocemos, esta no la conocemos, ¿sí? Porque está sobre el agua, pero C' sí, 32 metros. Entonces despejamos C. El 32 se está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando 162 por 32 sobre 27, y el resultado que nos da 192 metros. Para eso se aplica el teorema de Tales de Mileto o la semejanza de triángulos.
La diferencia es que Tales de Mileto lo hizo de esta manera tan práctica, tan sencilla, hace muchos años, ¿sí? Más adelante, ahora continuamos ahora con el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Luego algunos alumnos me dicen, pues es que no se entiende, ¿sí? Antes de continuar, por supuesto, ustedes pueden ponerle pausa a cada tema que vaya yo explicando y hasta que lo comprendan. Más adelante voy a dar algunos tips para que se entienda mejor, en un momento. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras lo que nos indica es que para cualquier triángulo rectángulo, ya dijimos que para que sea un triángulo rectángulo debe de tener un ángulo de 90 grados. Aquí está el triángulo rectángulo. Y lo que nos dice Pitágoras, lo que nos dijo, es que dice para cualquier triángulo rectángulo, y vean ustedes, volvemos a nombrar ángulo A, ángulo B y ángulo C. Lado A es el opuesto al ángulo, ahora con minúsculas, y lado C es el opuesto al ángulo con minúsculas C y lo mismo B, ¿sí? Entonces nos dice que para cualquier triángulo rectángulo, vean, es un triángulo rectángulo, el cuadrado, bueno, pues trazó un cuadrado a cada lado y a la hipotenusa. ¿Cuál es el área de un cuadrado? Pues un cuadrado el área se obtiene multiplicando lado por lado. Es una figura geométrica que sus lados miden lo mismo: 5, 5, 5 y 5, 3, 3, 3 y 3, 4, 4, 4 y 4. Entonces, los cuadrados, ¿cuánto vale el área de un cuadrado? Si su lado vale 5, pues vale 25. ¿Cuánto vale el cuadrado de un cuadrado que su lado vale 3? Pues 3 por 3, 9. Y el cuadrado de un lado que su lado vale 4, pues 16. Lo que descubrió Pitágoras es de que para todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, esto es el lado mayor, ¿sí? El cuadrado de la hipotenusa, o sea, 5 al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Cateto significa, quiere decir lado, ¿sí? Entonces, decíamos que este lado cateto vale 3, pues ¿cuál es su cuadrado? Pues 3 al cuadrado. Y el cuadrado de 4, pues 4 al cuadrado. Entonces 5 al cuadrado, que es 25, es igual a 16 más 9, efectivamente. 25 es igual a 25. Entonces eso es lo que descubrió Pitágoras y lo seguimos utilizando y lo vamos a estar utilizando siempre. ¿En dónde lo podemos utilizar? Imagínense ustedes que tenemos una escalera que sí sabemos cuánto mide esta escalera. Esta escalera mide, hagan de cuenta, 6 metros. 6 metros. ¿Por qué? Pues la acostamos y la medimos. Entonces, la escalera vale 6 metros. Ahora, queremos saber cuánto mide esta pared. Una pared que no es posible que podamos medirla así de manera sin la escalera, ¿sí? Sino utilizando la escalera, y la escalera la separamos de la pared, vamos a pensar 3 metros. Entonces tenemos como datos que la escalera mide 6 metros. La separación de la escalera a la pared ya apoyada mide 3 metros. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, ¿sí?, que nos dice que el cuadrado de C es igual a A cuadrada más B cuadrada, bueno, ahora lo que necesitamos encontrar es A, ¿sí? ¿Qué hacemos? Despejamos. ¿Qué es despejar? Dejar solita la A cuadrada. Entonces, la A cuadrada va a ser igual a C cuadrada
menos b cuadrada. ¿Por qué? Porque la b cuadrada, ¿qué está haciendo? Está sumando, pasa al otro lado restando. Entonces, a cuadrada es igual a c cuadrada menos b cuadrada. A cuadrada, que es el que vamos a investigar, es 6 al cuadrado. Ya dijimos que la c es 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36 menos 9. 36 menos 9 es igual a 27. Eso es igual a cuadrada. A, ¿cuánto vale? Obtenemos la raíz de 27 y nos dice que A es igual a 5.19 metros. Esto es la pared, desde la base hasta la punta de la pared, mide 5.19 metros. ¿Sí? Otro problema, por ejemplo, vamos a ver otro problema. Ya me acabo de mencionar, pueden ustedes darle pausa y repetir esta parte para que hasta que le entiendan. Y ahorita les comento otro tip. Imagínense que tienen un terreno de estas características, ¿sí? Que es un triángulo rectángulo en donde uno de sus lados mide 800 metros, otro mide 300 metros y no saben cuánto mide este otro lado. La característica de este terreno es de que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y entonces nos dicen, yo necesito ponerle una malla de alambre a todo el terreno. ¿Cuánto tengo que comprar de malla de alambre? Pues lo primero que tenemos que hacer es medir cuánto vale la hipotenusa en este caso, cuánto vale C. Ya tenemos A, ya tenemos B. Regresando a nuestro teorema de Pitágoras, nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El cateto A, que vale 800 al cuadrado, más el cateto B, que vale 300 al cuadrado. 800 al cuadrado es 640.000 y 300 al cuadrado 90.000. Entonces hacemos la suma y la suma nos da como resultado 730.000. Eso es C cuadrada. Ahora la C le sacamos raíz y obtenemos que la C es 854.4 metros. Y eso es lógico, pues debe de ser un poquito más grande que el lado mayor, ¿sí? Entonces ya nada más sumamos los tres lados, los 800 que ya teníamos, los 300, los 854, y tenemos que comprar 1954.4 metros de malla de alambre. Esto es en forma exacta, no vamos a desperdiciar alambre. Pero para ello tuvimos que conocer el teorema de Pitágoras para saber cuánto medía esto sin necesidad de ir a medirlo físicamente, ¿sí? Además, para esto sirve el teorema de Pitágoras. Como ustedes saben, mi canal, que se llama Conocimiento Significativo, bueno, así lo pueden accesar en YouTube como Conocimiento Significativo. Ahí están todos los videos, pero si quieren entrar a mi canal, y sería lo mejor, www.conocimientosignificativo junto con minúsculas.com, ¿sí? Como ustedes saben, soy el ingeniero Huerta, y la idea de hacer estos videos es de que ustedes puedan comprender cualquier tema. Yo entiendo de que estos videos son cortos y a lo mejor no se alcanzan a comprender en una primera versión, pero lo bueno de los videos es de que pueden darle pausa para ir comprendiendo. Pero además, ustedes pueden comunicarse con nosotros en la página de www.conocimientosignificativo.com. Ahí vienen los datos en donde se pueden comunicar vía Twitter, ¿sí? Vía Facebook o hasta telefónicamente, en donde
me digan, pues a lo mejor no entendieron bien algún tema o quieren más ejercicios, más problemas, pero escuchen bien, de carácter que sean significativos, o sea, que se apliquen a la vida real. Esa es nuestra idea, esa es nuestra filosofía, de que lo que se enseñe se aplique a problemas cotidianos, ¿sí? A problemas de la vida real, a problemas con los que se van a enfrentar en su vida, ¿sí? Creemos que esa es la manera de que se comprendan mejor pues estos temas, y eso es lo que tratamos de hacer, poner problemas de la vida real. Aquí nada más puedo escribir uno o dos problemas, pero definitivamente tenemos muchísimos más, y estaremos encantados, estaré muy satisfecho de que ustedes se acerquen a nosotros para decirnos pues que no comprendí este tema o quiero ampliar el conocimiento, etc. Como ya lo señalé, soy el ingeniero Huerta, ojalá y esto lo puedan compartir con sus amigos, con sus conocidos, con sus compañeros de escuela, con quien ustedes deseen, porque pues yo creo que el conocimiento es para que se difunda, no para que lo tenga uno como atesorado y pues no tiene ningún sentido si no se difunde, si no se da a conocer. Estamos a sus órdenes, temas de física, química, matemáticas a nivel preparatoria, secundaria, o de robótica, de energías limpias, de programación, pues es lo que sabemos hacer y con mucho gusto lo comparto. Ese es ya de manera personal, que lo hago con gusto. Gracias.